Hola chicos, ¿cómo están? Muy bien. Bien, bien, Buenas mira. noches. Buenas tardes, Buenas, noches. buenas tardes, noches. Muy bien. Entonces, yo les voy a ir platicando y ustedes se van concentrando. Existen 8 tipos de sangre principales. A positivo, A negativo, B positivo, B negativo, AB positivo, AB negativo, O positivo y O negativo. Y averiguando, el 38% de la población mundial es O positivo. El 34% de la población mundial es A positivo. El 9% de la población mundial es B positivo. El 7% es O negativo. El 6% de la población mundial es A negativo. El 3% de la población mundial es AB positivo. El 2% es B positivo y el 1% es AB negativo. Bueno, estos porcentajes pueden variar, pero son más o menos lo que nos da de información la estadística hasta el 2020. Entonces, el O negativo se considera como la sangre universal, porque esa se puede dar en transfusiones a cualquier tipo de sangre. El AB positivo se considera sangre universal para la donación de plasma, que no a las personas que no tienen anticuerpos de plasmas y que puedan reaccionar recibiendo esos anticuerpos. Ahora, Fede, quiero que observes qué pasa con estas sangres. Vamos a ver el A, positivo y negativo. ¿Qué diferencias esotéricas ves en las personas con este tipo de sangre? Margarita, vamos a ver con el AB, positivo y negativo, que son muy pocos. ¿Qué diferencia ves en este tipo de sangre? Y Nico, vamos con el O y vamos a dejar el A para después. El O positivo y no, Federica, tú estás en el A, ¿verdad? Nico, entonces tú en el O positivo y negativo, ¿qué diferencias ves esotéricas si tiene algo que ver este RH en la sangre? Y vamos a respirar y vamos a conectar. 3, 2, 1. Fede. En ambos prospectos, tanto para el A positivo como para el A negativo, veo un número 8, que es como un infinito en cómo es la forma de correr la sangre, ¿sí? El punto central está en la muñeca, el centro de ese 8 está en la muñeca izquierda, como en el pulso, en la aorta. Y ese número 8 cambia en el sentido de uno y del otro. En el positivo gira como hacia el contrario del reloj y en el negativo gira en sentido del reloj. Cuando yo percibo la forma energética de la anatomía de esos dos cuerpos, en la forma en cómo se mueve la sangre, percibo que en el A positivo se concentra mucho en la parte frontal del cerebro como una energía y en la parte de las fosas nasales y la respiración. Es como esos son los puntos que más energía percibo en cuanto a lo que es
a esa composición. Ujú. En la composición tipo A negativo, lo que percibo es como si fuera el punto de excitación sexual, el clítoris en la mujer, en el hombre, el otro punto de ese preciso punto, y percibo como un cordón que va por la médula espinal desde el coxis y hace una ramificación por atrás del cerebro. Es como si el sentido del A positivo fuera de arriba para abajo y el A negativo de abajo para arriba. Observa estas formas de A positivo y B y A negativo, si tienen alguna característica especial con alguna situación, ya sea con la esotería, con el esoterismo, con la energía y sobre todo si es más en mujeres, en hombres o cómo, o si se diferencia en algo o no. Nicolás. Ira, Ujú. Ira, en el caso de los O, lo que yo observo es literal una manifestación en espejo. Es como si el positivo tiene una tendencia a avanzar hacia la izquierda, el negativo lo hará hacia la derecha, pero va en los sentidos que tienen que ver con el desenvolvimiento del desarrollo personal humano, por ejemplo, las emociones, la forma del pensamiento, la forma en la que se relacionan, tienden a ser como drásticamente diferentes o opuestas. Lo curioso, fíjate, Iracema, lo que yo observo en este tipo de O es que es una sangre mutable. Es como si los que tienen el O positivo, su sangre pudiera consumir otra sangre. No sé cómo explicarlo. A la hora de mezclarse, no hay un contacto dañino, sino que por lo contrario, se adapta y la sangre es como si consumiera a la otra. Como si los que fueran O, tanto positivo como negativo, tuvieran la capacidad de tomar características del contacto con otros tipos de ADN, por ejemplo, también. Lo que yo observo, por ejemplo, característica del positivo, es que tiende a manejarse entre los sentidos del olfato, el tacto y la vista, mientras que los negativos se encuentran más en el gusto y y el oído, o sea, como si fueran más, eh, menos visuales que los otros. Los otros son más visuales, los positivos. Ok. Ahora, igual que Fede, dime si ves alguna característica, porque como dices, es mucho más fácil mimetizarse con otra sangre o que la sangre ellos la absorban, o sea, sean como invasores de otra sangre y se asienten ahí. Observa por qué estas características en este tipo de RH. Margarita. Bueno, las personas AB positivo, la circulación de la sangre en el cuerpo se siente más densa, se sienten mucho más pesadas, se sienten que tienen una conexión mayor con su cuerpo femenino. El AB post negativo, su cuerpo se siente más sutil, se siente mucho más liviano. Hay una forma en la visión, digamos, del positivo, ver todo inclinado, ver todo, les cuesta encontrar el equilibrio, pero el negativo tiende a ver todo en espiral. Pero hay una relación entre estas dos sangres, positivo y negativo, porque hay una que está más relacionada con el masculino, otra con el femenino, pero toda esta relación nos lleva a una conexión con las aguas. Ujú. Esta conexión con las aguas, porque empiezo a ver la conexión que tienen estas personas con las aguas, con los lagos, con las lagunas, con lo que representan como las aguas, los nacimientos, pero yo veo que estas personas tienen una conexión con la tierra, con dimensiones internas de la tierra. Son personas que han habitado como dimensiones internas, como si hubieran estado viviendo en ciudades intraterrenas y ellas hubieran en algún momento salido a la tierra, pero a través del agua. Ujú. Ok, en esta forma en que ellos salieron, ahora
observa cómo se fueron como acoplando a esta parte de la Tierra y quiero que observes el tipo B, que también es pequeño, el grupo que pertenece al grupo B, apenas es el 2% negativo a nivel mundial y el 9% positivo. Observa qué características tienen porque esta combinación de A-B. Fede. Bueno, me fui directamente al sabor, porque es como si esos puntos de conexión que te decía antes, el del A positivo, que es como desde el cerebro hacia la respiración, es como un gusto más insulso, más inocuo, digamos, no tiene tanto sabor y es como un leve sabor a hierro que es como más natural. ¿Qué pasa con el A negativo? El A negativo se siente como si fuera cuando, o sea, esa textura y esa forma de la carne de un riñón o de una glándula o algo con esa textura de carne lisa, de hígado, de corazón, así se siente todo como la textura de la sangre misma, es como más viscosa, un poco más densa y la forma de latir, o sea, de fluir en el cuerpo es distinto. Se va mucho más hacia el lado, o sea, es como si fuera una sangre que tira más hacia una energía femenina, la A negativa, y la A positiva más a una energía masculina. Pero en la forma, fíjate que ahí veo muchos tipos de rituales que se hacen con esa sangre A negativo específicamente. Y se utiliza, yo veo sangres menstruales y sangres también sacadas, digamos, como extracción y sacrificios de personas que tienen este tipo de sangre, pero específicamente mujeres. Ujú. ¿Qué tiene este tipo de sangre que ofrece a las personas dentro de los rituales que tú veías? Porque el A negativo es apenas el 6% de la población mundial en su totalidad. Entonces, si son mujeres, no sé si sea la mitad de ese 6% o qué porcentaje de ese 6%, pero ¿qué es lo que ofrece en estos rituales esotéricos estas situaciones menstruales? Mientras vas ahí, Nico. Sí, mira, tanto el O positivo como el O negativo, aunque se manejan en espejo, diríamos que tienen las mismas capacidades, solamente que en orientación diferente. Ya dependería del ritualista o quien las maneje, si opta por tomar una decisión al respecto, porque por lo general, tanto el O negativo o positivo las usan igual. Yo lo que observo, Ira, es que tanto el positivo como el negativo del O tiene la capacidad, como aparte de mimetizar, de conservar y de heredarse y de acumular más información, o por no decir más, o por lo menos acumular la información que viene de las generaciones. Entonces, una gota de sangre O positivo no solo representa al portador, sino también la genética y la historia que corre hacia atrás. Por lo tanto, una gota de sangre de cualquier miembro de la familia puede ser utilizado para llegar a cualquier miembro de la familia en caso de algún tipo de ritual o brujería. Yo observo también, Ira, que con una sola gota de cualquier otro tipo de sangre colocada en la sangre o positivo o negativo, se transforma o adquiere las capacidades de la sangre tomada. Entonces no es necesaria ni siquiera una gran cantidad para llevar a cabo un ritual, sino una gota mezclada de cualquier tipo de sangre con los tipos O para expander como la información que se encuentra en la misma. Es como si los tipos O en su sangre tuvieran compartimentos y adquieren o se añaden las características de las otras sangres cuando se mezclan. Por eso las utilizan muchísimo en todo tipo de ritual. Observa si es posible que en una persona
hubiese dos tipos de RH o dos tipos de sangre? Margarita. Bueno, yo veo que los B positivo y negativo, su campo energético son campos muy sutiles, pero son campos que se complementan a ellos mismos. La sensación del cóncavo y el convexo y la sensación en ellos también de esas personas que vienen con esa sensación de que algo falta otra parte y es la búsqueda de esa otra parte que falta. Pero cuando esos dos elementos, el B y positivo y negativo, se unen, los campos energéticos se expanden de una forma increíble y se ven mucho más lumínicos, se ven mucho más sutiles y son personas que tienen unas capacidades y unas facultades especiales. Y veo, y lo que tú me preguntabas del AB positivo o negativo de estas transiciones que han hecho ellos han salido a la superficie y han salido a experimentar. Son procesos, pero yo veo que estas personas que están con estas sangres en este momento en la Tierra han pasado como por muchas formas, muchas densidades del cuerpo, hasta que han llegado hasta que han llegado al cuerpo físico. Entonces han experimentado diferentes formas y diferentes formas de experimentarse y de cómo el cuerpo puede verse de una forma sutil, y en la transición van experimentando lo material en la tierra. Puede que les cueste en algunos momentos, haya dificultad en acoplarse a la superficie de la tierra. Porque aparentemente hay mucho más porcentaje de todo el RH o del factor positivo que del factor negativo. Si vemos en el total de la población mundial, la suma de todos los RH negativos no dan ni uno solo de, por ejemplo, del A o del O positivo. ¿Por qué es menor el RH negativo? Observa tú qué es lo que ves o qué es lo que se te presenta. Fede. Cuando me hiciste esa pregunta, primero me vi como en una puerta, y en esa puerta, que es como un pasillo muy largo, a mi izquierda sí, como parados contra una pared, un montón de seres distintos de diferentes especies, parados como sintiendo el olor de esa sangre, ¿no? Ujú. Lo que percibo a nivel sanguíneo, tanto en el A positivo como en el A negativo, es que el tipo de plasma es más concentrado. Es como si fuera que si yo separo un montón de componentes y dejo solo la parte como líquida, agua de la sangre, esa parte fuera como más gelatinosa y amarillenta con respecto a otros tipos de sangre. Entonces, cuando se separa, por ejemplo, el del A negativo, lo que hace es como un efecto rejuvenecimiento. Ujú. Es como si fuera que, o sea, más allá de todo lo que tiene, es como si fuera un colágeno, una forma de mantener un montón de estructuras biológicas en los cuerpos humanos. No solamente el de la persona que es portadora, sino que esa sangre se usa también para cremas de cosmética, Ira. Ujú. Yo percibo esas cremas nuevas que salen de los rejuvenecimientos y todo eso, que parte de este plasma, de este tipo de sangre, se ocupa para esas cremas. Ok, entonces ahora observa, vamos a dejar ahorita el positivo a un lado, porque se ha dicho mucho, y hasta hace poquito todavía leía unos artículos donde decían que la sangre con el factor negativo podía conectar mucho más fácil con otras formas u otras
experimentar en otras dimensiones. Observa si esto es verdad, mentira o solamente es algo que están queriendo vender a las personas. Nicolás, ¿Sí me escuchas, Ira? sí. Yo observo que sí, Ira. Hay personas que pueden manejar un doble componente de RH y no siempre corre por todo la sangre. O sea, por ejemplo, hay personas, observo que pueden ser A cuando les toman una muestra de sangre, pero si les toman una muestra de tejido, por ejemplo, del páncreas, o le muestran un tejido de riñón, pueden llegar a ser O negativo. Es como si hay personas que tienen la forma de llevar a cabo la adaptación de otro componente RH en alguno de sus órganos o en alguna de sus partes o en alguno de sus fluidos. Pero lo que yo observo curioso, Ira, es que hay una tendencia de todas estas personas que estoy observando con una doble ADN de tener también como un tipo de, si no doble personalidad, algún tipo de disociación también. Ujú. Es como si se habitaran en más de una sola cosa. Ok. Observa esto, cómo se manifiesta o cómo se da. O sea, puede ser que sean, no sé, personas que en esta disociación tengan en esta doble personalidad una persona, vamos a decir, agradable y en otra una persona completamente opuesta, malvada, no sé. O sea, observa cómo se presenta y si esas personas están, por lo general, qué características tienen. Margarita. Bueno, yo veo los negativos unas personalidades más duras, son, inclusive ellos se sienten mucho más pesados. Ujú, Yo veo que son más fáciles como de abducciones, porque son fáciles por la misma personalidad, por la misma dureza en ciertas partes de su personalidad, son fáciles como de, son manipulables. Y lo que veo también cuando conecto con lo positivo, con los positivos, hay una sensación de más movimiento. Ahí hay una conexión mucho más profunda y mucho más cercana con el agua, pero hay algo que también conecta con la manipulación y con la debilidad, porque aunque la sangre corre de una manera mucho más fluida, los cuerpos pueden abrirse en ciertos momentos para otro tipo de, como de manipulación, porque esto es masivo, o sea, esta manipulación de la es mucho mayor y es lo que en porcentaje, si uno ve la Tierra, le va dando cierta consistencia y cierta energía a la Tierra. Los otros son como una especie de portal, inclusive uno ve sus cuerpos energéticos y se ven diferentes a las anatomías de los A. Tienden a ser como la luz y como la sombra, pero, pero la consistencia energética es muy diferente en ambos. Las personalidades inclusive son muy diferentes, están muy opuestas. a ver, fíjate una cosa. El factor RH es una proteína que en el RH positivo existe esa proteína en los glóbulos rojos y en el negativo este RH no se encuentra. Entonces, observa qué es esa proteína y qué problemas de salud, fíjate, puede haber con el positivo y el negativo, de acuerdo a lo que tú estás diciendo, que son más manipulables, que son más, ¿qué tipo de enfermedades pueden presentar? Por ejemplo, los positivos y qué tipo de enfermedades pueden ser más recurrentes con los RH negativo. Fede. Bueno, lo que me decías que pueden percibir más o menos o lo que sea es mentira. Ujú, Yo percibo que eso no varía dependiendo de la sangre, pero sí varía las cosas que se atraen al cuerpo biológico. Un ujú, poco coincido con lo que dice Margarita, pero es por la forma frecuencial del núcleo de la célula de esa persona. Es como si, por ejemplo, un negativo, un A negativo o cualquiera ujú, de los negativos es
como una frecuencia disonante para el cuerpo. Entonces, cuando pasan ciertas cosas, esa persona suena, o sea, suena mal, suena raro y se le pegan como situaciones, por ejemplo, em, hay un accidente y todos se salvan en el accidente, pero a ese al negativo le pega. Es como si frecuencialmente están expuestos a ser vulnerables. Ok, ok. ¿Por qué están dispuestos a ser vulnerables si el interior de la célula físicamente es negativa? ¿Por qué en lugar de hacerse más fuerte, porque signos iguales se atraen, por qué se vuelven más débiles cuando en realidad todas las células humanas, todas en su centro son negativas? Observa qué es lo que pasa ahí. Nico. Mira, Ira, de los que observo que se encuentran en este doble RH y que también pueden llegar a manejar una disociación tanto emocional o mental, tiene que ver más bien con una reacción instintiva, Ira, fíjate. Yo estoy observando una persona que a nivel racional se maneja con su sangre expandida, que es la O positivo, pero esta tendencia de tener un RH A negativo le da por sentir satisfacción cuando tiene ciertos olores o cuando ve ciertas cosas. Entonces hay una disociación mental porque muchas veces estas personas no trascienden el porqué del sentimiento o la sensación y se molestan o se enojan con ellas mismas o se atemorizan de ellas mismas. Otras personas lo sobrepasan y por lo contrario permiten que esta parte los domine y es como si le dan oportunidad a esta otro tipo de sangre de tomar el control. También observo que hay una tendencia a tener dobles personalidades o a tener entidades que habitan en ellos como agazapados o transfusionados, que también implica el porqué muchas veces de este doble RH, porque son entidades que se gestan con ellos y que añaden un porcentaje de su propia sustancia. Ujú. Ok. En esta parte de la forma en cómo se permiten a partir del RH interferirse, observa si en algún momento es compatible con la forma de las otras dimensiones en las que el RH negativo atrae. O sea, es más compatible esotéricamente con ciertas entidades o con ciertas razas para ser interferidos este negativo o no. Margarita. Bueno, yo veo que en los negativos hay una, como son tan mentales, pueden llegar a tener problemas en el cuerpo mental de locura. Ujú. Es fácil que ellos pueden salirse de la realidad y pueden esto afectar la parte de la musculatura. Veo que tienen una capacidad, como sus cuerpos son tan duros, son tan rígidos, em, también pueden llegar a tener como ciertos problemas, como de crear ciertos como tumores en el cuerpo. Em, También hay una capacidad de ellos de accionar, acción-reacción, no piensan, simplemente van actuando de una manera que va conectada muy con el entorno, porque tienden también a ponerse personalidades, ponerse máscaras, ponerse escudos para poder sobrevivir en la tierra. Pero cuando vemos, por ejemplo, y problemas también en los órganos sexuales, cuando vemos, digamos, a estos positivos, como tienen esa energía tan sutil cuando están en desequilibrio, pueden llegar a tener problemas emocionales, pueden llegar a tener problemas en el sistema nervioso, sistema digestivo, problemas en las articulaciones, pueden llegar también a tener problemas como en la parte reproductiva. Pero lo que estaba viendo en los negativos es que ellos
como tienen esa forma energética de manifestarse con esa dureza, tienden también a tener calcificaciones y a tener problemas también en el sistema endocrino. Y la sensación es como si esa dureza de alguna manera los llevara a ellos a sentir un desequilibrio. Y lo que veo también es algo muy particular y es cómo ellos pueden empezar a invertir energéticamente la forma de ver la vida. Entonces, cuando una persona está invertida, tiende como a vivir en otras realidades, entonces son presas fáciles, como te decía, para este tipo de trabajos, para ser inducidos, para que ellos sean de alguna manera como ciertas personas como para trabajar como en ciertas cuestiones de magia negra, aunque también podemos decir que las personas del positivo también, precisamente por la sutileza, porque cuando ellos están en desequilibrio son personas con personalidades muy débiles, que les falta fuerza de voluntad, les cuesta mucho la parte del emprendimiento, entonces también pueden ir afectando la parte también de la circulación de las venas, pueden llegar ellos a tener problemas también de varices, problemas de relacionarse también con el entorno. Y aquí vemos que hay un punto común en los dos, ¿no? Hay dificultades cuando están polarizados. Ujú. Ok. En esta dificultad, cuando están polarizados, entonces, ¿cómo reciben en el sistema inmunológico, en su parte inmunitaria, esta forma de las enfermedades, por ejemplo, del exterior? Porque hay muchas enfermedades que han sido creadas a lo largo de los años, de los tiempos y de la historia humana, como estos RH, o ya sea positivos o negativos, eh, reaccionan a este tipo de contaminación, porque es una contaminación. Fede. Bueno, sabe, la diferencia, Ira, es principalmente no por la frecuencia interna de la célula en sí como Ujú, tal, sino por la forma externa, la parte del citoplasma y la forma en cómo están compuestos los órganos, los músculos, todo lo que compone el cuerpo, ¿no? ujú, Cuando yo percibo esa estructura, en los positivos percibo una estructura firme y bien, como un poco mejor comunicada. Es como si fuera que en el positivo las células se unen más, se chocan más y ujú, están como más cerca. ujú, En el negativo, como tienen un citoplasma mucho más denso, una forma de líquido mucho más viscoso para ujú, todo el cuerpo, es como si fuera que las células van perdiendo la capacidad de comunicación, es una persona más lenta, más retardada en movimientos y por consiguiente también presenta como esa característica a nivel energético. Entonces, si sucede algo, esa persona está como abierta, como expuesta en estos puntos en los que no llega a, a tomar una decisión más rápida. Es como todo más en cámara lenta. Ok, aquí yo quiero ver una cosa que está ahorita muy de moda, que es una película que está muy de moda, donde se habla del tráfico de infantes y del tráfico de órganos. Y entonces yo quiero observar si el positivo o el negativo guardan en su construcción, porque estamos hablando mucho de olores de la sangre, de ese tipo de cosas, que sean reconocidos mucho más fácil por alguna de estas entidades que se dedican a hacer este tipo de situaciones para reconocer, y si estos niños ya vienen con esta forma desde la sangre de programación para ser o trabajar en esta situación energética o no. Nico, ¿Me escuchas, Ira? sí. Ira, no es tanta la tendencia de la negativa para toda esta cuestión que tiene que ver con las dimensiones portales, Ujú, pero sí observo
que las tendencias que son como O positivo, A positivo y AB negativo tienden a ser más factibles como para rasgar velos de distancias. Es como si esos tipos de sangre pudieran ser utilizados como puentes. No es tanto que sea positivo o negativo, sino que más bien la característica que mantienen esas tres pudiera añadirse más a ese tipo de situaciones. Y por ejemplo, las otras restantes, lo que yo observo es que pudieran ser más anclantes. En vez de puentes, son más como estacas. Son utilizadas en cuestiones que tienen que ver más con el asentamiento o la inmovilización. A ver, entonces, este tipo de sangre que son utilizados como puentes, ¿qué características tienen que los otros no? Para que puedan Se- servir como puentes. Margarita. Bueno, yo veo que en el negativo, digamos, lo estoy viendo desde los hemisferios. El Ajá. hemisferio masculino es más desarrollado, son personas que tienen una capacidad de memorizar de una forma mayor y su parte emocional es mucho más débil, no está tan fortalecida. Opuesto al positivo, que yo veo que hay una sensibilidad mayor y su parte masculina o su parte mental no se siente tan estructurada, es mucho más amplia la sensibilidad. Pueden llegar a ser sensitivos y tener todo este tipo como de percepciones precisamente por la forma en que están distribuidos o están conformados estos hemisferios. Ahora, hay uno que trabaja como el víctima y el victimario. Ajá. Entonces, el victimario siempre es como el sensible, se ve como, y el otro es más rudo, tiende a ser más dominante, siempre tiende a ser mucho más controlador, e inclusive en las anatomías del negativo y del positivo, claro, como el que es victimario tiende a ser más sensible, tiende a ver la vida como un poquito más, como con mucho más dolor. El otro la ve como con más rudeza, tiende a ver la vida desde otra perspectiva muy diferente. Pero si vamos a ver, digamos, la parte de la anatomía, la parte de los centros energéticos, la composición y el movimiento de un disco que tienen el positivo es mayor, es grande, gira así, como si estuviera puesto así encima de la cabeza y tiene una forma de girar muy, muy, muy rápida y eso le da una consistencia al campo energético y le da como parece como más transparente, pero cuando tú ves el negativo, este disco tiende a moverse en forma vertical. Entonces los movimientos son diferentes, pero a la vez podrían llegar a ser complementarios. Lo que pasa es que de alguna manera hay una separación en la sensación de estas dos energías. En esa separación de esas dos energías, bueno, estamos en un mundo dual y pues, ¿qué fue lo que hizo que al final de cuentas es sangre, es energía? ¿Qué hizo lo que se abrieran en esta polaridad? ¿Qué fue lo que a los primeros humanos hizo que existiera esta polaridad de positivo y negativo en la sangre? Fede. Con respecto a toda la parte de órganos, hay una característica sí que es muy distinta entre positivos y negativos, y es como si fuera la consistencia de la musculación, sea un órgano o sea cualquier parte del cuerpo, es como si, a ver, sobre todo eso se mide con el hígado, Ujú. porque percibo así muchos hígados y lo que hacen es como una forma en la que una persona agarra el hígado así y lo agita. Y al agitar hay un balanceo que en el que tiene positivo es como más blando así. Como que tiene una característica que es menos fibrosa. Ujú. En el negativo no, en el negativo es mucho más fibroso, pero hace de cuenta que es más oscuro también el órgano. Entonces, cuando eso se agita, es como una cosa más firme, más, sí, como más, como si fuera un glúteo trabajado en un gimnasio, algo así, Ok. como más firme, sí. ¿Cómo
elige el feto, por ejemplo, qué tipo de factor RH va a tener, porque hay mujeres que en el embarazo ellas son negativas y el hijo es positivo, y como muchas veces los padres son negativos y el hijo es RH positivo, o uno es AB y el otro A, o sea, ese tipo de cosas. ¿Cómo elige el feto qué tipo de sangre ser, o cómo elegir, o cómo es el proceso que se hace en el embarazo para que él vaya decantando lo que va a ser su factor RH? Nico, no te oigo. ¿Me escuchas? Sí, ahora sí ya. Mira, es A positivo, O positivo y AB negativo. Lo que tienen estas tres sangres es una tendencia a asociarse más a los estadios emocionales y de la memoria. Por lo tanto, en sus particularidades, sus peculiaridades, es sencillo encontrar información. Es como si se abrieran distintas bibliotecas que permiten transportarse a través de los espacios que las mismas sangres y los RHs promueven, porque estas personas tienen la tendencia a cargarse emocionalmente, no siempre de una forma negativa, pero por ejemplo a vivir las emociones con excesos, euforias, depresiones, o alimentarse de situaciones emocionales que los mantengan excitados en un sentido de supervivencia, como enamorados, o en problemas, o personas con adicciones, este tipo de cosas también. Ujú. Ok. Se ha dicho mucho que la alimentación en estos últimos años ha cambiado la forma en que la sangre y el factor RH actúan en nuestro sistema inmune. Observa tú cómo lo ves, si lo ves que sea así, si ves que no es así, cómo lo percibes tú energéticamente. Margarita. Bueno, es que yo veo el negativo y el positivo como un aspecto de una de estas personalidades que traen las características que he podido sentir. Entonces, en estos, digamos, en el humano, en el momento que se le, como que se le instaura o se le pone en estas condiciones, la sensación que él empieza a vivir en su cuerpo es una sensación de desequilibrio y es una sensación muy diferente, porque es una sensación de no sentirse completo, sino sentir su cuerpo en ciertos puntos o más amplio, o más angosto, o más duro, o, o es un cuerpo que necesita ser desarrollado, necesita desarrollarse y necesita evolucionar para volver a un equilibrio primordial. Entonces, cuando yo lo llevo eso al ADN y empezamos a ver esta parte negativa y esta parte positiva, las dos formas se presentan diferente, porque la parte negativa vuelvo a verla como un movimiento en espiral, y la parte positiva tiende a como a entrecruzarse. El movimiento del ADN tiene esta forma ondulante, pero es una forma diferente. Es como si el ADN tuviera un recorrido de energía como de sangre, y las dos sangres se recorren diferentes. Una es mucho más rápida, la negativa es mucho más lenta. Entonces eso va conformando en el mismo ADN una forma muy diferente, o es una forma opuesta al sentir en el humano. Entonces puede estar exacerbada o la parte negativa o la parte positiva, y esa forma es una forma de percibir y de sentir el mundo y de Ujú. acoplarse de alguna manera a él, porque de alguna manera yo veo que en este negativo y en este positivo, muchas veces hay una parte, digamos, a la planta de los pies que les cuesta, es como el costar, no tener una relación directa con la tierra, no afianzarse directo con la tierra, sino ir como un milímetro por encima de ella. A ver, aquí hay una cosa muy interesante. Tú dijiste que muchos de los, algunos de los AB negativos que vienen y se instauran, vivieron en algún momento en la parte interna o en otras dimensiones de la Tierra, y es una forma de irse manifestando en esta parte física. Y ahorita que dices esto, observa cómo
es, por ejemplo, en los intraterrenos, si este factor RH existe, o sea, esta separación entre positivo y negativo no existe, o cómo ellos lo van manifestando en su organismo, en su ADN. Fede. Veo dos posibilidades, Ira. Una, cuando el feto elige de manera natural, que veo las dos partes de los cromosomas y es como si fuera que la mezcla de la sangre hace una forma que tiene una cantidad limitada de posibilidades según lo que tiene la madre y lo que tiene el padre como RH. Ahora, cuando hay alteraciones o cuando hay problemas, sobre todo con la parte de la placenta de la madre o cuando hay inseminación artificial, veo una cierta serie de programaciones a nivel líquido con inyecciones que le aplican a la madre, digamos, y ahí sí percibo como un cambio que es como una mutación que el feto produce en un momento posterior a la formación, pero no anterior, o sea, no más allá de los 6 meses. Hasta los 3 meses, el feto puede llegar a cambiar completamente la composición de la sangre. En esa forma de la composición de la sangre, observa si esta forma de estos niños que alrededor del mundo son secuestrados o utilizados como mercancía, porque este negocio es mucho más rentable que cualquier otro negocio en el mundo. El negocio del ser humano, de traficar humanos, de traficar con órganos, observa si tiene que ver con ese factor del RH o no, porque muchos niños después son utilizados como una venta de órganos o simplemente son sacrificados en distintos rituales. Observa si eso tiene que ver o es una programación de, de su alma a la hora de encarnar. Nicolás. ¿Me escuchas, Ira? Sí. Ok, Iracema. Mira, lo que yo observo en esta tendencia que llegan a sufrir estos factores, Ira, se alimentan y alimentan también a las características que luego se les añaden a nivel emocional. Es como si viajaran o cargaran como con bolsitas de depósito. Mira, muchas veces esto es lo que provoca que puedan desarrollarse lo que preguntabas al inicio, que son los dobles RHs, porque estas bolsitas de depósito que ellos van haciendo de lo que toman de los ambientes y de las otras personas, que puede llegar a ser a nivel físico también, van creando como estos nuevos compartimentos que abren a la apertura de que algo pueda llegar o meterse. Es como si cargaran estas bolsitas y en el movimiento de una vida tras otra la llevan con ellos porque se carga a nivel emocional y energético y le da apertura como por ejemplo para crear como un tipo de gemelo. Y eso es lo que muchas veces provoca que se desarrolle en la doble gestación o que se desarrolle la capacidad de, por ejemplo, tomar una porción de su sangre y manejar distintas cuestiones que tienen que ver con el desarrollo de su vida. Es como si por eso tuvieran esta tendencia de puentes más amplificada. Ok. En esa parte en que estos factores van moviéndose en esta forma también emocional en las personas, observa qué características son las que tienen estas entidades, fíjate bien, entidades que estamos más acostumbradas a ver que
interfieren en los humanos? ¿Qué es lo que realmente buscan en estas interferencias y qué es lo que sí tiene que ver este factor RH para que ellos permanezcan, regresen o no sé? Margarita. Bueno, yo lo que estoy sintiendo y percibo y veo es como el negativo y el positivo corresponden a realidades diferentes de un mismo ser. Ujú, Entonces, el negativo tiene, que tú me hablas de esto, entre lo que estaba viendo y todo esto, es ujú, una forma de vivir en una dimensión. Y el positivo es otra forma de vivir en otra dimensión en un solo ser. ujú. Entonces, la forma en que vive este negativo, yo lo veo muy piramidal. Veo una forma de vivir una realidad mm, que es diferente porque son dimensiones diferentes. El positivo tiene una forma muy diferente de ver la realidad vivida en un mismo ser, viviendo diferentes dimensiones dentro de él mismo. Entonces, cuando empezamos a ver la expresión del B, del A, B, esas son Ujú. sensaciones que va viviendo el cuerpo que hacen parte de la personalidad, de lo que puede llevarlo a conectar con sus sentidos y la forma como sus sentidos pueden estar unos más desarrollados que otros. Pero es algo increíble porque es ver un mismo ser que está manifestado en diferentes realidades y que estas polaridades negativo positivo y negativo le permiten percibirse de una forma diferente, pero lo más increíble de todo esto es que puede estar en este presente y en este momento, viviendo una realidad diferente a otra persona y las perspectivas de la vida son diferentes. Claro, pero porque algo tú dices algo muy interesante y que, por ejemplo, dices, bueno, está la sangre A, la O y la B. ¿Y por qué hay AB y por qué no hay OB? ¿Y por qué no hay AO? ¿Y por qué no hay, sí me entiendes? ¿Por qué se limitaron a 8 tipos de sangre cuando pudo haber o es que puede haber más? ¿Qué es lo que hay detrás de toda esta forma de clasificación? Porque es una forma de clasificación energética. Fede. Y lo que yo veo acá y que automáticamente se me vino cuando me preguntaste, era como una especie de chip, como si fuera un GPS Ujú, dorado así, que entra por la sangre, pero que fuera como un rastreador de esa biología específica, de ese cuerpo, de ese niño. Percibo, por ejemplo, que no es una programación natural de un alma. En muchos ujú, casos es una forma de implante impuesto y como que altera la composición natural de un ser. Y sí veo predisposición a que, a que esto pueda suceder a partir de cómo la madre está como gestando el niño. Es como ese punto inicial de la gestación en el que hay madres que están muy lastimadas a nivel energético. Yo percibo principalmente una forma en la que el cerebro está muy marcado, muy programado, muy restringido en su forma natural, y es una madre que va como si fuera cordero prácticamente y entrega a su hijo sin ser consciente, pero son unas programaciones muy fuertes que vienen de la mano con eh, toda la parte de violaciones, de trata de personas, de programas muy fuertes a nivel mundial que se manejan como si fuera dentro de unas farmacéuticas. Es como toda una serie de bioquímicas y de farmacéuticas que son específicamente para estas programaciones sanguíneas, eh,
orgánicas porque al cambiar la sangre modifica toda la estructura física del ser. Ok. ¿Quién está a cargo de estas implantaciones de estos chips en estas mujeres y niños y lo que sea que están en este medio? Observa, no contactes, solamente estate ahí hasta que regrese. Nicolás, Ira, ¿me escuchas? ¿sí? Ira, la tendencia de las entidades tienen que ver más con la asociación a las sensaciones. Son entidades que se alimentan mucho de las frecuencias que emite el cuerpo, por ejemplo, placer, dolor, hambre, euforia, tristeza. Las entidades que son más añadibles en este sentido del RH se manejan mucho con el consumo de este tipo de sensaciones, Ira. Son entidades más, por llamarlas de algún tipo, aunque no son literal así, más carnales o más compulsivas a la tendencia de alimentarse directamente de lo que el cuerpo está sintiendo. Las entidades como que tienen más relación con la alimentación foránea, por ejemplo, de acontecimientos de otras vidas o con compromisos y eso, no se apegan tanto a la estructura del RH, sino más bien a la composición total de la tendencia de la persona. Pero estas entidades que se alimentan o que son muy carnales o muy consumidoras, sí están conectadas directamente en la sangre. ¿Y qué entidades son? Observa. Son entidades parasitarias, entidades que tienen que ver más como con lo que entendemos como desencarnados, como lo que entendemos como entidades fantasmales y ese tipo de entidades Ujú, que ok, desean mucho vivir las sensaciones del cuerpo. ok. Observa cómo en esta forma de ir gestionando la vida a través de la experiencia, porque dices que el sentir es importante, cómo el aprender a manejar este sentir puede hacer que su factor RH o se endurezca o se haga más blando o se haga más fluido. ¿Cómo es que este RH se va manejando a lo largo de la vida? Margarita. Bueno, yo veo que estos, digamos, el A, B, el B y todas estas letras están manifestadas en el ADN y cada una de estas letras, al manifestarse en el ADN, van creando unos cambios en la forma. No se ve la forma tradicional del ADN, sino se ven formas más redondeadas, formas más manifestadas, unas formas no tan rígidas como las geométricas, pero más como pétalos, y ellas van cambiando dependiendo el tipo de sangre. Lo que veo también como con los números es que hay una cara y hay otra cara. Una cara está representando una forma, una vibración, pero hay una cara que es la cara oculta, que es la cara que da la sensación de algo que tienes que terminar de trabajar, una labor que tienes que terminar de ejecutar. Entonces, también lo que siento es que todos estos A, B, O y todo eso están manifestados en nosotros en diferentes, digamos, en diferentes porcentajes. Hay unas partes que son más dominantes y hay otras partes que están, digamos, en menos proporción. Entonces, todo esto va creando una línea como una personalidad y esa personalidad también va muy conectada con todo el funcionamiento del cuerpo, con la sensibilidad, con los potenciales, con lo que tú crees que tienes que venir a trabajar para poder complementar. Por ejemplo, el B siempre siente una sensación como de que no está completo, como que tiene que redondear, que tiene que terminar algo que está inconcluso. El AB está muy conectado con la semilla cósmica, con el semen que tiene que traspasar estas dos letras para poder crear y para poder manifestar el O. Hay una sensación cuando se siente, es como una sensación de eco, como una sensación de vacío, como una sensación de pasar a otra dimensión. Entonces, yo los relaciono mucho con las personalidades. Pueden manifestarse y se pueden variar, parecen como una ruleta rusa. Sí, pero aquí la cosa es quién
puso, quién clasificó, nos clasificó con plantillas, porque independientemente de que sea A, B, por ejemplo, ¿por qué no hay un AO positivo o negativo? ¿Por qué no hay un BO o OB positivo o negativo? ¿Por qué, o sea, por qué nos clasificaron nada más en esos 8 tipos de plantillas, pudiendo haber mucho más plantillas? Observa qué es lo que hizo que nada más nos clasificaran en esa plantilla, porque si existen estas, hay las otras posibilidades. ¿Y qué pasa con esas otras posibilidades que no están encasilladas en esta terrenalidad, en esta fisicalidad? Fede. Bueno, estoy como en un laboratorio, se llama Biocontrole. Ujú, Es un espacio que está liderado por un hombre. Este hombre es un hombre calvo, se llama Henry, pero este trabaja para una familia de las más importantes que tiene supermercados, los Walmart. ujú, Em, Trabaja para esta familia y esta familia es de alguna forma dentro del círculo de las familias más grandes y poderosas, ujú, los que maneja el recurso biológico para los rituales. Casi el 70% de las carnes y las sangres y las cosas y los niños y las mujeres que se utilizan en los rituales los manejan como un negocio estas personas. ujú. Entonces, ¿me dejas hablar con el Henry este? Ujú. Ok. Henry, Esto es ultra confidencial. ¿Cómo llegaste acá? pues por curiosidad. Y cuéntame qué es el trabajo que tú realizas. Por curiosidad murió el gato. No, el gato tiene más de 7 vidas. Cuéntame qué es tu trabajo. Mantener esto en secreto. ¿Por qué en secreto? Yo soy un bioquímico más. Ujú, Simplemente eso. ok. ¿Y en qué consiste tu trabajo? En clasificar, en ir detectando prospectos, ir Ujú. detectando unas características específicas. ¿Cómo cómo haces esas prospecciones? Mm. Hay un mineral Ujú, que hay solamente un porcentaje muy pequeño de la población que lo tienen en más cantidad, ujú, que es el oro. ujú, ok. El oro Ujú, genera una riqueza que la gente que me contrata lo que busca es esta forma de sangre. ok. Ya no sé lo que hacen después con eso. ¿Tú qué haces con eso? Cuando detectas ese tipo de oro, ahora, ¿cómo haces esa forma de detectar? En este laboratorio llegan a ti, te vas a hacer trabajos o de esto que hacen para liberar impuestos, ¿cómo se llaman? Obra social. ¿Qué es lo que tú haces o cómo haces ese trabajo? Mire, esto es muy simple. Ujú, Todos los laboratorios del mundo ujú, tienen una forma de base de datos cada vez que un paciente se extrae sangre por control. ujú, En esta forma
hay unos ciertos reactivos reglamentarios que se utilizan para medir glucosa, para medir cosas simples, sencillas. Ujú, Esas formas de reactivos y de maneras de subir los datos están encriptados, ujú, son programaciones, ujú, también generados por este laboratorio. ujú, Hay formas universales de manejarse con este tipo de ciencia, pero lo que no estudia a profundidad esta ciencia es que en realidad no es la bioquímica una ciencia exacta, porque el humano es completamente cambiante. ujú. Sin embargo, todas las universidades y todas las formas en las que la gente que se dedica a esto trabaja de esto, piensa en su mente que esto es metódico, exacto y continuo, casi matemático. Ujú, En esas formas, cuando cargan los datos, dependiendo de unos ciertos valores que puede mantener una persona, se puede detectar el tipo de mineralización que tiene, específicamente el oro. ujú, Genera un pH distinto en la sangre, ujú. genera un pH un poco más alcalino, pero no tanto tampoco. Es un punto específico de 4.5 en en algunas escalas de las que manejamos. ¿De 4.5 a qué rango? No, el oro solamente en Ah, esa frecuencia. ujú, Cuando esta cantidad que buscamos es exacta en el cuerpo a esa forma, ahí es cuando marcamos a ese paciente. Hay una lista especial. Por lo general, esas pacientes que se marcan son mujeres con posibilidad de gestación. Esas mujeres con posibilidad de gestación, dependiendo en qué contexto estén y la forma en la que acuden a sus médicos, nosotros podremos llegar a accesar a medicar o a proporcionar cierto tipo de vitaminas, de ciertas cosas que la gestante necesita para el embarazo, pero que vienen con aditivos para preparar a esa sangre a que continuamente produzca más y más oro. Entonces, porque muchos de las personas o de los niños que son sustraídos o secuestrados o utilizados para ese trabajo, por lo general están en una condición de vida muy precaria. Esos son los más fáciles de sacar de circulación, ¿Por qué? que nadie los busca, porque nadie los reclama. E incluso sus propios padres nos los regalan a cambio de un poco de dinero. Cuando están estos niños ahí, ¿qué características debe de tener uno que se va a dedicar a al abuso constante de su persona y los que se van a dedicar a una situación de rituales o los que se van a dedicar a este venta de órganos? ¿Qué características tiene que ver el oro en esas tres vertientes?
En la de los abusos, que fue lo primero que dijo, hasta lo que tengo entendido o lo que se me pide que instale en esos torrentes sanguíneos, es una forma de no poder eliminar la dopamina y la adrenalina. Son personas que les cuesta mucho filtrar el estrés. Son personas estresadas. Son niños que están continuamente con la musculación rígida, tensa, contraída. Ujú. En el caso de los niños que serán utilizados para rituales, estos niños, por el contrario, se cuida mucho su estabilidad nerviosa. Se regulan las hormonas a niveles óptimos y perfectos. Y son personas que tienen una propensión a dormir muy fácil. En estos estados de somnolencia tengo entendido que los quieren mantener. Ujú. Ya a los que se ocupan en órganos, Ujú. por lo general son quienes no sirven más para ninguna de las otras dos posibilidades. Entonces, para poder hacer un circuito económico cerrado, se los venden. Ujú. ¿Por qué trabajar con niños? Los niños tienen una forma celular Ujú. mucho más activa. Si yo hiciera un corte en un niño, la capacidad de cicatrización y en cómo actúan las células y las formas en su cuerpo son mucho más veloces. Energéticamente, un cuerpo, cualquiera sea, quiere y busca una vida eterna, una forma de sanación continua. Los niños proporcionan esta manera de mantenerse vivo. Tienen una cosa distinta. ¿Tú has tomado o comido sangre o algún órgano de humano? Me obligaron. Estuve en un ritual. Ok. ¿Y qué es el beneficio que ofrece ese tipo de sangre o ese órgano que te pudieron haber dado? La manera en cómo se reconstruye ciertas partes del organismo humano a partir de otro humano, Ujú. no, no sé cómo explicarlo ni siquiera siendo científico, Ujú. porque el consumir carne humana Ujú. genera una forma en la que la biología, el cuerpo,
se transforma en un ser mucho más fuerte, menos propenso a la enfermedad. El canibalismo es una práctica muy habitual por quienes conocen este poder que tiene el humano para otro humano y el humano para otros seres. Entonces, esta forma en que el sistema inmunológico reacciona a este tipo de alimento es mucho mejor. ¿Y por qué entonces a la humanidad ya hasta le están dando carne manufacturada de forma artificial? Porque ya en algunos lugares de Europa ya ni están dando carne animal, sino que es gestionada y creada en un laboratorio. Debilitar. Mientras unos se fortalecen, otros se debilitan. Cuanto más alejado está el humano de consumir una proteína de un ser biológico, más alejado de mantener su estabilidad muscular. Su fuerza física disminuye, el músculo cerebral se atrofia, los órganos se hacen débiles, queda más propenso a poder vulnerar cualquier cosa de un cuerpo como ese. A ver, pero lo que me estás diciendo es, y toda esta corriente vegana, y todas estas personas que comen semillitas, y todas estas personas que es otro tipo de proteína que no es proteína biológica en ese sentido, ¿no? La biología del humano está hecho hasta para comer otros humanos. Todo esto forma parte del mismo negocio. Todas las programaciones y todas las cosas que se emiten, todas las culpas que generan consumir carne porque es un animalito, un ser vivo. Al final de cuentas, para la biología humana, no es real. Entonces, para la biología humana es como si no se estuviera alimentando correctamente y le está haciendo falta esa proteína. El cuerpo necesita por lo menos un 30% de una proteína de origen animal, específicamente carnes, fibras, sangre. Ujú. En el ritual, ¿quién era a quien ustedes entregaban toda esta forma de ritual en la que ustedes estaban puestos? Baco. Baco. Ok. Déjame con Federica. Fede desconecta. Margarita. Bueno, yo empiezo a ver que hay unas variaciones. Por ejemplo, cuando decías tú el AO representa otra raza, diferente a la raza de la Tierra. El BO es razas en experimentación, pero veo que hay una I, o es lo que se ve como una I, Mm. que es la manifestación pura y total de la energía, de la unidad del ser, sin manifestación alguna de este tipo de variantes. Este hilo que se ve en esta forma vertical
que no es rígido, sino tiene una manifestación de energía ondulante, tiene esa capacidad de poder abrirse en el, ahí me llega la palabra telómero, se abre, se puede dividir en dos. Y en ese momento que se hace esta división de estas dos fibras, ahí se pueden introducir o se pueden, sí, se introducen ciertas informaciones que hacen que un humano pueda vivir ciertas experiencias. Las formas son muy variadas, las formas del ADN, porque dependiendo, como te decía, de las letras, hay una serie de variaciones y de formas, pero lo que te digo, hay formas donde se van como mezclando estas letras y cada una de ellas va manifestando algo que representa em, como las diferentes razas, que no es la raza humana, sino otras razas que habitan, que tienen formas diferentes. Esta AO es una raza muy perceptiva, tiene una capacidad como de, porque ella se ve mucho más sutil, entonces es mucho más receptiva, es mucho más sensible. Entonces, dependiendo las mezclas que no son las mezclas que nosotros conocemos, se manifiestan en el universo, porque en el universo no hay nada que sea limitado ni nada Claro. que esté puesto de una manera, pero sí llama la atención, es como de una línea o de una fibra se pueden manifestar y se puede mover o se pueden, es como si Desmenuzar. esta, sí, es como si fuera la energía elástica y ella tuviera la capacidad de poder moverse, de poder transformarse y esa energía se le puede introducir otro tipo de energías para modificarla. Entonces veo yo que estas RHs A, B, negativos, positivos, sigo viendo que tienen que ver con personalidades y con formas para que el humano tenga que vivir unas experiencias y que en algunos momentos pueden ser limitantes para él en su existencia y cómo tenemos que llegar otra vez a esta forma vertical de la manifestación pura de la energía y la forma pura y total de ¿Quién, nuestro ser. quién es el clasificador para encasillarnos en estas plantillas? Observa. Nico, Sí, no te oigo. ¿Me escuchas, Ira? Sí, Mira, yo observo, Ira, que esta tendencia que tienen estas personas con RH por consumir, tomar, introducir, sí llega a ir madurando con el proceso del tiempo. Y ahí te va porque, porque con esta misma capacidad que tienen estas personas como de añadirse, también eso las vuelve muy inestable porque cualquier tipo de sensación, experiencia o incluso un proceso mental o emocional puede hacer que todo su sistema madure y haga que ciertas cosas o ciertas características del ambiente o incluso hasta ciertas entidades ya no puedan habitar o no se puedan acercar porque esta maduración es clave en este tipo de personas, porque el factor RH que se termina como por añadir o que termina por irragarse en el cuerpo o que termina como por madurar, hace que todo el sistema se vaya haciendo como implacable ante ciertas cosas, pero esta inhabilidad pues es al igual al negativo, cuando no tiene esta madurez se vuelve una persona con un factor muchísimo más atrayente a este tipo de experiencias. ok. Observa cómo es el RH lo que nos va poniendo en alguna circunstancia o no, o si no es esto lo que determina ciertas variantes en la experiencia humana encarnada. Federica, ¿cómo te sentiste? Bien, lo que sentía es que ese hombre sabía más información de lo que decía y era como si se resistía a hablar. Claro, descríbeme cómo es ese Baco, esa entidad que él mencionó. Es como si fuera mitad humano para arriba, mitad cabra hacia abajo, y es como esa representación del demonio, del macho cabrío, algo así, Ujú, y él lo veía así como con unos cuernos negros. ok.
Eh, déjame dar la vuelta y te preparas para que me permitas hablar con él. Margarita, Él se presenta como el asir de la creación, ándale. el El manifestador. asir de la creación, ok. ¿Cómo es energéticamente? Es una forma lumínica muy sutil, con mucho movimiento, es una energía en manifestación, no es una anatomía em, pues Ujú, como la nuestra o como todas las que hemos podido ver, no es ujú, una energía que puede manifestarse y que puede tomar forma, porque es más, yo la veo mucho más en movimiento, en formas geométricas, pero también lo veo en formas muy circulares. ok. ¿Me permites hablar con Asir de la creación? Sí, Ok. Asir, ese soy yo. cuéntame qué es el trabajo que tú realizas con esta clasificación que has hecho, con esta forma de este factor RH en la humanidad. Conozco la energía y sé cómo trabajar en ella porque yo soy energía. Ujú, Todo es energía ujú, y todo es transformable y manipulable. ujú, Todo es manifestación y creación. ujú, Todo al mismo momento. No hay nada que esté fuera. ujú. Todo es totalidad. Ok. Y entonces, ¿por qué clasificar así? Porque es la manifestación para que la energía se pueda adecuar a diferentes dimensiones del universo. Y Son por, experimentaciones ok, de un mismo ser en diferentes ok. frecuencias. Entonces, estas experimentaciones quiere decir que yo en esa dimensión estoy adecuada a esta dimensión. A esta. Pero, Y estás en otras. claro, y entonces esta división que tenemos en estos RH y en estas letras son solamente a la división en la que estamos frecuencialmente en conciencia. Entonces, Sí, y te tienes separada de ti. ok, entonces, en esta situación de que estás en conciencia, por ejemplo, en la Tierra, en un A o en un O positivo o negativo, quiere decir que puedes estar en un Z en otra dimensión sin la necesidad de clasificarte como positivo o negativo o también con la necesidad de clasificarte en negativo o positivo. ¿Es así? Es algo así, la clasificación es algo mental, pero sí se manifiestan todas las formas, se pueden y se manifiestan en ti todas las formas en las dimensiones. En la Tierra tienes lo que tienes, el RH que tienes porque es parte de la experiencia que tú has elegido Ajá, vivir en una experiencia. No quiere decir que siempre has tenido la sangre, la misma RH en todas, no. ajá, Es diferente porque las experiencias son diferentes, los potenciales son diferentes y la dualidad es diferente. La ajá. expresión de la dualidad es diferente y se vive diferente en cada ser. Claro, y en cada dimensión, ¿no? Total. Y en cada espacio frecuencial también es diferente. Tú tienes expresiones diferentes. Ajá. Entonces, en esta forma de expresión diferente, esta clasificación es solo para vivir este momento presente en esta encarnación, pe- Ujú, así pero es. estás manifestado en otras dimensiones, en otros tiempos, en otras estructuras, con otra clasificación, vamos a decirlo así, Y con en, cuerpos diferentes, ok, sensaciones diferentes, cuerpos más sutiles o cuerpos más densos del físico, que el físico es muy denso. Hay otra manifestación de cuerpos más densos, más duros, que hacen parte de una experiencia.
Ujú. Ok. Entonces, cuando dices que hacen parte de esta experiencia, ¿qué pasa si en esta realidad alguien conecta con esta forma más densa de su misma expresión energética en otra dimensión o en otro tiempo? ¿Cómo lo vive? Así es la visión de su vida, similar a ella, similar a esa dureza. Es incómoda. Son almas que se sienten incómodas en sus cuerpos, se sienten rígidas, no se sienten comprendidas en ciertos momentos, se sienten rechazadas, no sienten la dualidad como parte de ellas, porque la rigidez es una parte dominante en sus cuerpos. Tienen dolores, sensaciones muy rígidas, su visión es rígida, su percepción es rígida, pero es parte de su experiencia y es importante que la vean así y es importante que así la vivan porque todos sus fragmentos están viviendo simultáneamente diferentes sensaciones. Claro, en esta fractalidad donde tú dices que los cuerpos en cada dimensión son diferentes, ¿cómo puedo llegar a entender y a asimilar la experiencia de otro cuerpo en otra dimensión, en otro tiempo, en esta vida, en este momento presente? La estás asimilando y no te das cuenta, Ujú, pero la capacidad que hay en tu cuerpo, en la energía que está alrededor tuya es inmensa. ujú, Aquí la ven ustedes limitadas por una expresión anatómica, ujú, pero más allá de esa anatomía es mucho más grande de lo que ustedes pueden percibir en este físico, pero sí lo sienten, ujú, sí lo están sintiendo permanentemente. Lo que pasa es que en la Tierra hay distractores ujú, que los desconectan de las otras realidades. Hay humanos que lo han logrado y lo han podido hacer, y la han podido percibir y la han podido traer. Han traído información a la Tierra ujú. para el desarrollo de ella. Pero si ustedes pudieran ver su campo energético, se asombrarían de lo Ujú. que son ustedes en su totalidad. ¿Por qué esa experimentación de separar esta energía, de fractalizarla? Comportamientos. Los comportamientos no son los mismos. Los cuerpos no se comportan de la misma manera en las dimensiones. Cada dimensión tiene un comportamiento, una forma de vivir, una forma de sentir y eso es lo que hace rica la experiencia. Ustedes creen que la experiencia de la Tierra es lo más grande, pero no es así. La verdadera experiencia es la que se vive en totalidad. Ahí está la riqueza y la sabiduría y la forma en que ustedes incorporan en ustedes cada partícula de experiencia. La experiencia de la Tierra es una partícula, pero todas estas van conformando una gran experiencia y un gran conocimiento que enriquece al cosmos Ok. en En su es, manifestación. claro, y en esta forma en que se va manifestando esta energía cósmica en nosotros, ¿qué pasa cuando esta forma de este universo dual es, vamos a decir, aprobada? ¿Qué pasa? ¿Hacia dónde va esta unidad? ¿O qué es lo que sigue aparentemente después? Es lo mismo que pasa con las células, lo mismo que pasa con estos pequeños organismos que no son visibles al ojo humano. La división, la unidad, la creación, y es una manifestación constante de nacimiento. Es un nacimiento constante, no de muerte, de nacimiento, Ujú, de formas de expansión de la energía. Así es la manifestación. ujú.
pero en ustedes la ven como la muerte, porque es la expresión densa de sus cuerpos. Pero cuando ustedes pueden sentir la sutileza, ahí es cuando la muerte deja de ser parte de una existencia real en sus cuerpos. Es la manifestación de la energía. En esta manifestación de la energía, ¿qué es lo que el humano, aparentemente con esta experimentación, vino a entender en esta fisicalidad y en esta multidimensionalidad de este universo y también de la Tierra? Aquí se sienten manipulados, se sienten limitados, no pueden salir de esa limitación porque sienten que algo cambió en ustedes, pero en realidad es una parte nomás, una pequeña parte de lo que son ustedes en la totalidad. Cuando salgan de esa sensación de manipulación, de no ser, de querer ser, de no saber quiénes son, ahí es cuando ustedes van a encontrar el verdadero sentido de lo que son ustedes como energía y salen de esa pequeñez, de ese pensamiento pequeño limitante que no los deja expandirse en esta realidad en la que se encuentran, aunque en otras realidades ya están viviendo de una forma o sintiendo de una forma diferente. ¿Y qué se tiene que hacer para coordinar toda esta forma y poder tener una asimilación integral de todo eso? Es sentir el opuesto, para que ese opuesto les permita ver una realidad diferente. La opresión a la expansión, todo está en sus cuerpos, todo está en la forma de la manifestación, todo está en la forma de salir de esos pensamientos limitados, y eso lo hace el verdadero sentir de un ser que puede integrarse a su totalidad, percibiendo, sintiendo, respirando, sintiendo la fluidez de su energía, sintiéndose el no cuerpo, porque el cuerpo limita, sintiendo más allá de una identificación con un cuerpo físico, es navegando en todos los cuerpos que son la salida a la comunicación con otros cuerpos más sutiles, inclusive también con los cuerpos más densos, porque eso hace parte de una totalidad. Es el entendimiento del ser en su plena anatomía universal o cósmica, como tú la quieras llamar. Y entonces, cuéntame, ¿qué le dirías a las personas que lleguen a observar y ver este video? Que escuchen detenidamente lo que cada palabra de cada uno de ustedes está manifestando para el despertar de estos seres que están resonando con lo que ustedes están vibrando y quieren expresar y quieren transformar, para que salgan de esa línea del bien y del mal y puedan ver más allá de esa limitación. Todo es frecuencia, todo es energía. Simplemente hay que estar abiertos a ella. Ok, déjame con Margarita. Margarita, desconecta. Nico. No, no te escucho. No. No. No te escucho, Nico. ¿Me escuchas? Sí, ahora sí. Ok, Ira, mira, yo lo que observo de lo último que me comentaste, que tiene con referencia a todas estas características de las personas,
que de alguna forma maduran o no maduran en cuestión de RH, o eliminan o no eliminan en cuestión de lo que el RH vaya proponiendo. Yo lo que comentaría es que de lo que observo es que no hay como una característica específica que dependa de que el RH sea el que gestione las situaciones y las características, pero sí es el que propicia. O sea, es una entrada a, más sin embargo, hay un montón de más elementos que tienen que ver con el proceso mental, las mismas interferencias y todo eso, que van determinando las situaciones, los ambientes o las características que se van encontrando. Pero el RH vendría siendo como el lubricante o el campo que permite que las cosas se vayan gestionando, o por lo menos que se ignien o inicien. Ujú. Ok. Desconecta, Nico. Tú, Fede, ¿me permites hablar con este Baco? Sí, Ok. Baco. alguien más viene a mí. Oye, cuéntame qué es lo que tú haces con todos estos sacrificios, con todos estos rituales. Yo, ¿Sí? nada. Nada. ¿Para qué ocupas todos estos sacrificios y estos rituales hacia ti? Yo no soy lo que ocupo. Entonces, ¿qué sucede? Yo soy el que administra ¿Qué administras? la energía. Ah, eres el administrador. Mm, Ok. Y en esta administración, ¿qué es lo que haces? Reparto lo que cada uno merece Ujú. en base a la forma en la que me rinde homenaje. Ok. ¿Y cómo haces esta separación de lo que uno merece y de lo que el otro no merece? En base a qué tanto están dispuestos a hacer contra su propia especie para que la mía se fortalezca. Ujú, Yo también soy en parte humano, ujú, un engendro, un espécimen creado, ujú, creado por muchos de ustedes. ujú, Al final, soy la fiel representación de lo que el humano es consigo mismo. Un diablo y un humano a ujú. la vez. ¿Y un Dios te faltó, no? ¿O no? Mi representación es lo más vil, lo más perverso. Ya la otra parte, casi ningún humano se lo cree. Casi nadie cree que es Dios. Por eso, por lo general, aparezco yo. Ujú. Siempre me llaman, siempre. Ya me cansa Te enfada la humanidad. ¿Te fastidia? por lo estúpidos que son. Sí, porque ¿qué es la más grande estupidez del humano? ¿Qué es la que te tiene más fastidiado? Que no se dan cuenta que mi imagen es una proyección de su propia forma. Que soy un ser creado a partir de todas sus mentes. Que me refuerzan con su propio cuerpo día a día. Ujú, Todo lo que el humano odia de sí mismo es algo que me da un poco más de vida cada día.
Ujú. Y en esta estupidez humana yo nunca puedo dejar de existir. Y ya me gustaría no ser lo que soy. Ah, sí, ¿y qué te gustaría ser? Libre. Libre. ¿Cómo libre? Estoy atrapado en las mentes. No sé cómo salir de las mentes. Entonces, al final, por ser una creación humana, tú eres el verdugo y el victimario al mismo tiempo. O sea, eres las dos caras de una misma moneda y entonces en esa libertad, ¿qué quieres ser? ¿Qué es para ti la libertad? No vivir más en la tierra. Ujú, Pero mi energía ujú, genera anclaje ujú, a que muchas otras especies puedan consumir al humano. Y es aquí donde las sociedades entre humanos y otros especímenes me mantienen en este lugar como un mediador. ujú. Soy como el contador de la sociedad. Va dividiendo los bienes en base a lo que cada uno hizo para merecerlo. Y en este contador, el estado de resultados, ¿cómo va con estas asociaciones y con estas logias que administras? ¿Van en ganancia, en pérdida, van manteniéndose? ¿Cómo van? Como le decía, que yo soy imagen de muchas mentes. Al final de cuentas, el estado en el que estoy ahora de querer sentirme libre habla de que muchos humanos también preferirían dominar su propia mente. Y en esa forma no se está perdiendo para estas logias, pero sí hay transformaciones que no se controlan. Ok, y en esas transformaciones que no se controlan como todo negocio, están tomando otras estrategias, otras formas de movimiento o no. Sí, pero yo Ujú, ya estoy fuera de esos juegos. ujú, No sabría decirle cómo se mueven en otros ámbitos, ujú, pero ya este negocio va en la última parte de su vida útil. Ya no sirve, ya no potencia a mm, estas entidades que pretenden seguir potenciándose de los mismos recursos que hace milenios y milenios. ujú, El humano, en su grado de estupidez, tiene momentos de lucidez. ujú. Y esos momentos de lucidez son los momentos en los que yo aprovecho para salirme. Y ahí es cuando se genera esta cuestión de contradicción, de confusión. Ujú. Ok. Yo estoy en el mismo punto que Ujú. ustedes. ¿Algo que quieras decirle a las personas? Que abran sus ojos, porque la estupidez los hace entrar
como caballos a cosas que ni siquiera quieren. Compran lo que no quieren, consumen lo que no gustan, visten lo que se les dice. Eso es lo que mantiene esta forma, estos egregores y esta misma manera de seguir sacrificándose a sí mismos, porque Ujú. se sacrifican en cada elección. Ok. Déjame con Federica. Fede, ¿cómo estás? Bien, era una energía egregora bastante resentida. Pero resentida con sus mismos creadores, ¿no? O sea, qué rara, Ujú. ¿no? Bueno, vamos a desconectar, desconectamos de todo y de todos porque vamos a volver, porque ahora sí nos tardamos un poquito más. Y desconectados de todo y de todo, regresamos donde está su vida, donde está su respiración en este momento presente y se sienten muy bien. Sienten su cuerpo despertar, se sienten grandes, poderosos, generosos, creadores. Ay, ¿cómo se sienten? Muy bien, ¿Bien? sí. Bien. Muy bien. Gracias. Importante la información, mucha información para ver otro tipo de situaciones con esto de la sangre, del ADN y de todo eso. Pero bueno, Ujú. hicimos 2 horas, chicos, 2 horas, No se sintieron, ¿no? no. Bueno, vamos a cortar aquí. Gracias, chicos. Gracias a todas las personas que hacen favor de seguirnos. Escríbanos a mi correo info@iracemahipnosis.com o a nuestro WhatsApp. Estamos aquí, suscríbanse al canal y suscríbanse y síganos en nuestras redes sociales. Cortamos aquí, nos vemos. Bye. Bye.